Hola, soy Katrina Wyant. Somos aquí de The House y quiero dar bienvenidos a todos hoy para escuchar un pequeño mensaje acerca de nuestra serie que está en el 6x6 de la palabra crear. Hemos visto creer, hemos visto crecer y esto es una parte de la serie en crear. Quiero hablar un poco de la parte de crear con la perspectiva de Dios hoy. Entonces, acompáñenme con una pequeña oración para iniciar y después vamos a compartir unos versículos y un mensaje acerca de esta palabra y su origen. Gracias, Dios, por ese día y gracias por todos los que están viendo este mensaje. Pedimos que tu presencia nos acompañe y tu Espíritu Santo esté con nosotros en esos momentos de aprendizaje de tu palabra y de este tema que estamos viendo de crear y tu creación. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Pues hoy queremos hablar de esta palabra y es muy curioso porque esta palabra yo creo que para todo el mundo forma parte de la vida normal. Estábamos creados para crear. Y también vamos a explorar unos textos aquí que se acerca al por qué, ¿sí? Pero antes que esto, quiero nomás pensar en la palabra crear y su significado para ustedes. Si pueden tomar un minuto, ¿qué significa crear para ti? ¿O qué es lo que piensas cuando piensas en crear? ¿Qué significa? ¿O qué cosas visualmente pones en la mente de que has hecho, has experimentado, has visto, has creado tú misma a lo mejor? Hay muchas áreas y cosas que tiene la creatividad y creo que son todas lo de la vida, en la vida. Las carreras, los diferentes trabajos, estudios, el aprendizaje, el jugar es crear. Creamos en todo lo que hacemos y en este contexto estamos reflejando quién es Dios. Dios es el autor y es el origen del crear. Dios también nos creó, somos sus creaciones. Y vamos a explorar un poco de esto el día de hoy. Para empezar, queremos explorar esto de que estamos creados en su imagen también. Dios nos creó con propósitos y Dios nos creó en la imagen de Él, dice la Biblia. No sé, pero voy a usar un ejemplo muy chistoso para pensar en el por qué crear. Pero primero quiero hablar de alguien que es un gran amigo de nosotros, que de seguro a lo mejor algunos lo conocen aquí en The House. Y sí tiene nombre, especialmente los niños lo ubican, pero tiene un apasionado, es un fan de Cristiano Ronaldo, ¿sí? No sé si lo ubiquen ahorita, pero esa persona ni le puedes mencionar ese nombre de Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol famosísimo, sin algo positivo, híjole, te va a hacer pedazos de esa persona. Esa persona es un fan, de seguro no saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Nadie es así, pero el fan hasta el máximo donde sueñas con esa persona, donde posteas todo de esa persona, donde es tu máximo, ¿no? Es tu adoración casi, porque visualizas todo con esa persona y cómo lo hacen y observas qué ponen, cómo juegan el fútbol, ¿no? Y te voy a poner otro ejemplo también. En mi casa tengo una persona, sin nombres, que está apasionado por un instrumento musical que se llama la batería. Antes de casarme, aún estábamos juntándonos, siendo novios, me dijo esto, textual, tengo otra novia, es la batería. Si puedes estar conmigo, tienes que soportar esto. Es un fan de la música, un fan de tocar batería. Mi casa suena a batería todo el día, ¿sí? El ruido, porque le apasiona y le fascina. Y creo que todos nosotros podemos conectar con esa emoción de ser fan de algo. ¿Qué tal si te dijera que Dios es tu fan? Que Dios se apasiona tanto para ti, que Dios te ama, te busca, te quiere ver en todos lados, que Dios está
hasta que dice, tengo que estar con ellos, tengo que estar contigo, tengo que hacerle que es mi hijo, mi hija, parte de mi familia, quiero estar cerca de él. Cuando somos fan de algo, así nos sentimos y así siente Dios por nosotros. Y Dios sintió esto antes de la creación del mundo. Antes de que habló a la creación, Dios sintió esta pasión, este amor para nosotros. Antes de que nos conocíamos, Él está fuera del tiempo, Él es el tiempo. Y estableció todo un contexto y creó todo el mundo y el universo para que nosotros fuéramos introducidos en Él después. El escenario Él puso primero, porque se apasionó tanto, dijo, no, tengo que poner todo el escenario antes de que entre el hombre, antes de que entre mi amado, antes de que entre mi pasión y mi afanismo, no sé cómo se dice eso en español, ¿no? Pero de algo que quiero tanto. Y estableció todo el contexto, el preámbulo. Antes de que entráramos al mundo nosotros humanos, Dios lo hizo perfecto y lo hizo para entregárnoslo, para darnos esos elementos que estaba creando para nosotros, un escenario, un lugar perfecto para que habitamos nosotros, estuviéramos pensando en nosotros que íbamos a poder conectar con Él en ese contexto. Él lo creó, Él lo hizo. Vamos a ir a la Biblia nomás para ver cómo lo hizo y qué era. En Génesis 1:1, el principio de la Biblia, primer versículo, Dios creó de la nada. Había un vacío, no había nada. Y nos tenía en mente aún en ese momento. Y dice el versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después los versículos envuelven en que Dios creó esto, y Dios dijo esto, y Dios creó esa cosa, y Dios puso esto, y esto encima, y más. Y Dios dijo y se hizo, ¿sí? Dios dijo y creó la luz, el espacio, dijo formación, tiempos, temporadas, etapas, oscuridad, luz, agua, y separó todo. Y después dijo vida. Dios ingresó la vida a la tierra, ¿no? Y dijo vida, humanos. Si vamos recorriendo el capítulo de Génesis en el versículo 27, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, como es Él. A su imagen los creó, lo reitera 2 veces, no lo dice una vez, dice 2 veces. A su imagen los creó, hombre y mujer los creó. Y después de humanos, mi imagen, bendición, los bendijo, a su creación lo bendijo. Y en el versículo 28 dijo, luego los bendijo. Hasta bendecidos salimos. Después de todo eso creó hasta el descanso. Reconoció que Él mismo, la forma que estaba creando con su voz, su propia voz, creó el descanso, el momento de descansar. Y si estamos creados en su imagen, podemos tomar referencia a cómo vamos a pensar en crear nosotros, ¿no? Dios creó con su voz, es algo muy de mucha significancia, ¿sí? Es de mucho valor, es un principio muy pesado, si lo pienso así, de que la creación se hace con el hablar, con Él. Y vamos a visitar también un versículo en el Nuevo Testamento con Jesús, que refleja lo mismo de la creación, y está en Juan 1:1-5. Y esto lo vamos a leer los 5 versículos. Dice, en el principio la palabra existía. Refiriéndose al inicio del mundo, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Muy importante, ¿no? Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida y todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podría apagarla. Está cañón ese versículo, hablando de cómo creó Dios y con quién. Con su palabra. Y en este texto, la palabra se refiere a Cristo mismo.
Desde el inicio Cristo estaba con nosotros. Dios contempló Cristo desde antes de poner el mundo. Si sustituimos la palabra con la palabra Cristo, en esos versículos así se lee. En el principio Cristo existía. Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. El que es Cristo existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y podemos seguir el texto. La creación también no somos y no habla de elementos físicos. Lo que Dios está creando aquí también está pensando en cosas espirituales, cosas que permanecen, cosas que son para la eternidad. En ese pasaje de Juan también dice que nunca va a apagar la luz quien es Cristo. Nunca. Es una eternidad de nunca jamás se va a apagar esa luz, esa creación, esa combinación que ahorita vamos a ver también en la relación entre nosotros y Cristo y Dios. Y también, si quieren otra referencia, pueden buscarle, no lo vamos a leer, pero un versículo muy sólido que refleja todo esto es en Colosenses 1, 15 al 17. Los invito a conocerlo ahí en casa. Pero vamos hablando de que Dios empezó de ceros, de nada. Nosotros no podemos empezar de nada. Nosotros creamos en base de los elementos que nos fueron otorgados, nos fueron dados. Si yo quiero crear hasta una maqueta, tengo que usar elementos. Si quiero crear un químico, tengo que usar elementos prehechos. Si quiero crear un video o algo, tengo que usar aparatos, tengo que usar elementos que nos fueron dados de alguna forma. Todo lo que nosotros tenemos en el poder es utilizar las cosas dadas a nosotros, creados por Dios, pero no podemos crear de absolutamente nada. Dios es el único que lo hace y lo vuelve a reiterar en nuestras vidas cuando estamos dispuestos a ver lo eterno y lo espiritual. Él ha creado los aspectos de gracia, de misericordia. Él reconstruye en nuestras vidas. Él revive y restaura cuando no hay otra manera de hacerlo. De la nada Él lo hace y lo proponga y lo pone en la mesa y nos lo da. Vamos a ver en Salmos 51, 10. Esto está clamando a Dios de Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, dice ese salmo. Cuando pienso en eso, pienso en los elementos espirituales y eternos que nosotros mismos no podemos crear. Solo Dios crea un corazón limpio. Nos invita a esto. Nosotros por nuestros mismos no podemos hacerlo. No generamos un corazón limpio. No generamos esas cosas eternas y buenas en nuestras manos de la nada, del vacío de donde estamos. Dios nos invita a renovarnos por el medio de su Espíritu Santo y de crear en nosotros esos elementos que nos hace falta. Dios los crea también para que nosotros los podemos utilizar y replicar con otros. Cuando tienes ese vecino que, híjole, estamos hasta aquí, que pasó esto, Dios dice, ten, mi misericordia está contigo. Ve y platícale. Cuando estamos en la cocina y todo está, bueno, de mamá, ¿no? O de cocinera ahí en la casa y todo me llega al mismo tiempo y estoy ajerada y necesito salir y sacar con todos y tengo que hacer todo en el mismo momento y Dios dice, aquí ten mi paz, mi fuerza, úsalo para ti mismo y para distribuirlo a los demás. Cuando tienes una relación rota, Dios dice, aquí va el perdón. Dios lo manda. Y tú lo puedes utilizar y crear un espacio tú mismo como Dios creó en nosotros. Utilizamos esa misma gracia que nos dio, esa misma misericordia y amor para crear esto con alguien más, para reparar daños, para renovar espíritus, para traer alivio, para servir a alguien más. Cuando no tenemos fuerza, Dios dice, aquí ten mi fuerza. Y tú lo puedes distribuir en tu día. Y puedes seguir paso a paso.
Y esa dependencia de Dios crece y tu fe crece mientras que tomamos acción paso a paso con las cosas que nos da, con lo que Él creó. Él creó esas cosas para que nosotros los usáramos, ¿no? En nuestro día. Dice, cuando no hay otra, dice, hay salvación y Dios pone una nueva criatura en nosotros, un nuevo corazón, ¿sí? Renueva, recrea, reconstruye y limpia, ¿sí? Rehace, Dios rehace las cosas. En 2 de Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, ¿no? La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, paso a paso. Y solo Dios lo puede hacer de la nada de nosotros. Y lo digo porque a mí así me siento a veces, ¿no? Así me siento vacío o que no tengo suficiente gracia por el momento. No sé si les ha pasado en esa pandemia, pero hay momentos donde me siento tan abrumada y estoy simplemente trabajando en casa, principalmente. No es que estoy saliendo a 1000 lados, pero mi rutina no es lo mismo. Lo que yo esperaba del día ya no es igual, ¿no? La pandemia me ha interrumpido muchos procesos creativos. Si yo me siento a crear en mi trabajo, creo muchas cosas de metodología, pedagogía, nuevos formatos, nuevos programas para que los puedan seguir los demás en el ramo educativo. Y si me siento ahorita a hacerlo, hasta digo, Señor, ayúdame, porque no tengo la misma concentración en esa etapa. No me puedo concentrar a veces ni en un proyecto ni en otro. Ayúdame, mi concentración se va y siento que no puedo crear de la manera que Él diseñó que lo hiciera. Pero a veces creo que estos mismos procesos donde topamos y luchamos y estamos intentando hacer algo o hacer que funcione algo, son momentos donde Él nos invita, uno, a lo espiritual, a reflejarnos en qué dependencia tenemos de Él. Y dos, qué procesos nos puso para crear. Nosotros mismos para crear a lo mejor experimentamos y lo vemos muy negativo como yo, que no puedo hacer ni nada, no me sale. Pero yo creo que también Dios tomó tiempo y vio y entiende esos procesos que tenemos. Entiende que procesos de crear y de sentarnos a ver algo y poner cosas juntas nos dio la creatividad a su imagen. Entonces, primero ponemos las cosas eternas y después vemos las cosas físicas, ¿no? La Biblia en Génesis que leemos es mucha cosa física, pero dentro de ahí hay tanta cosa espiritual que primero para nuestra perspectiva hay que verlo en lo que creamos y procuramos hacer y los procesos. ¿Cómo es que Dios pensó en crear? ¿No? ¿Cómo es que lo puso? En Isaías 45 hay un montón de versículos que habla de cómo creó Dios, cómo estableció y su soberanía en su creación, en sus procesos de creación. Y habla de los dos lados. Entonces dice, pues el Señor, esos versículos 18, y dice, pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Aquí vemos su soberanía y al mismo tiempo parte del propósito de nosotros, de que estemos aquí. Creó todo con su voz. También creamos con la voz, como mencionamos, creamos esos espacios, confesamos con la boca, adoramos, cantamos, creamos con lo que decimos muchas veces y podemos crear en su imagen. Nos dio esto. Hay que tener mucho cuidado con parte de esto a veces porque tenemos un enemigo. No sé si se acuerdan de hace unas semanas habló Liz aquí también, iniciando la serie de 6x6 en la parte de creer y habló de creer en la voz de Dios. Creo que eso es muy significante para nosotros porque la palabra de Dios, Cristo, ¿sí? Como vimos antes, la palabra de Dios y Cristo es muy poderoso.
Y también hay otro elemento que puede interferir en esta voz a veces. En cualquier momento que el enemigo empieza a poner en duda la voz de Dios, tenemos que tener cuidado. Ahí es donde inicia toda la perversión de lo que Dios tiene para nosotros y lo tuerce. Y empezamos a ver cosas que nos lastiman o cosas que no es benéficos y no son el propósito original de Dios. Dios nos creó con, voy a nomás decir 3 propósitos hoy, porque nos creó con miles, pero 3 que tienen que ver con nuestra identidad como cristiano y parte de su familia. Número 1, ser hijos de Dios. Nuestro propósito es ser su hijo o su hija. Nos creó para ser su familia. Desde el inicio quería el parentesco con nosotros, era nuestro fan, ¿sí? Segundo, adorar. Estábamos creados para adorar. Hay parte de nuestro espíritu que Dios creó que es para adorarle, alabarle, ¿sí? Y servirle a Dios de esta forma. Y en esta adorar reconocemos quién es Él y quién somos nosotros. ¿Cuáles son nuestros lugares? Número 3, somos administradores o cuidadores o servidores. ¿Sí? Lo pongo todo junto porque en inglés hay otra palabra que lo describe, y no encontré como una traducción, ¿no? Stewardship es muy particular. Pero estábamos creados para administrar la creación que nos entregó. Todos los elementos, tanto como los naturales que los espirituales. Y en el punto número 1, de ser hijos, eso tiene que ver mucho con nuestra identidad y relación. ¿Por qué Dios nos envió su Hijo? Cuando reconoció que vamos a ocupar un Salvador, ¿por qué nos envió un ángel? Una mujer, una gran luz, una fuerza grande. ¿Por qué envió a un hijo? Para mostrarnos y modelarnos la relación principal, el número 1, a nosotros, de cómo iba a tener con nosotros, qué quería con nosotros, qué fue su pasión de ser parte de su familia, pertenecer a Él. Por eso, en Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Cañón, ¿no? Él nos creó nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos buenas obras. Y esto encapsula estos propósitos que tenemos. Somos la creación. Él es el creador. No hay que olvidar de estos lugares, ¿sí? Estamos creados también para la eternidad, ¿sí? Y esta relación que modeló Jesucristo. En Juan 3, 5-6 habla de cómo estamos creados para la eternidad. Y está curioso porque nos pone que es nuestra decisión pertenecer. Dios nunca nos manipula en eso. Los quiere, está tan fan que quiere esto para nosotros, pero nunca lo hace de forma manipuladora, de ganarnos las emociones. Es nuestra decisión. Y aquí en Juan 3, 5-6 dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Eso es Jesús directamente hablando, ¿sí? Entonces es una necesidad de nosotros y viene de Dios, no es algo que creamos nosotros. Utilizamos las cosas que nos da con nuestra creatividad y en su imagen, la forma que Él lo hace. Y hay que tener esos elementos espirituales primero, ¿no? Los eternos. Lo bueno que hagamos, lo bueno que puedo reproducir en gracia y misericordia es por Él. Es por Dios y su Espíritu, no por mí sola. Las cosas eternas también permanecen. Dios en su palabra va a permanecer, su posición y su pueblo.
son cosas que van a la eternidad. Son cosas que deberíamos invertir nuestra creatividad primero. Y vamos a cerrar con esto. Hay una persona es un señor que creo que ya no está en esa tierra, pero un profesor de la Biblia, se llama Ravi Zacharias, y tiene algo que me pegó mucho el otro día, que escuché a él hablar, y dice: en todas las demás religiones, la vida precede o inicia el amor, pero en el cristianismo, el amor precede o es antes de la vida. Y esa regla es desde antes con Dios que creó el mundo. Pensó en el amor primero y creó a nosotros. Nos tenía en mente. Quiero invitarlos a que contemplan esos conceptos hoy y que pueden pensar en la forma que nos creó, el origen de que nos creó o el crear, el origen de crear es nosotros. Fue su motivación, somos su pasión, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y también por el momento de poder compartir con todos ustedes. Y les quiero invitar que en su semana sigan contemplando la palabra de Dios que permanece para siempre y para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esos momentos. Gracias porque tu presencia nos puede acompañar a donde vayamos y nos puede estar depositando en nosotros exactamente los elementos que ocupamos y ocupamos compartir con otros. Gracias por darnos a Jesús, tu Hijo, que puede acompañarnos, Señor, en esa parte de la salvación. Dios, limpia nuestros corazones para ser nuevos y renovados cada día, que podemos caminar más cerca de contigo, y gracias por amarnos tanto. En tu nombre, Señor. Amén. Hola, Iglesia, te extrañamos mucho. Esperamos que este mensaje haya sido de beneficio a tu vida. Te recordamos que si quieres estar más en contacto o en comunicación con la comunidad, puedes revisar nuestras redes sociales, donde estamos subiendo anuncios y todo lo que estamos haciendo como comunidad. También, si quieres información extra o información de cómo dar en línea, puedes visitar thehousegdl.com. Ya queremos verte, te extrañamos mucho, te amamos.